Bienvenidos todos. Hoy día el tema que les quiero ofrecer es el tema de preguntas poderosas en el coaching. Y dentro de esta sesión, por supuesto, vamos a dejar un espacio para hacer preguntas, ¿sí? Este webinar, como dice acá abajo, fue ofrecido el día 17 de marzo ante una audiencia nueva. Me pareció interesante empezar con esto porque, como bien se dice en el coaching, la pregunta es la principal herramienta que todo coach debe utilizar, ¿cierto? Para poder generar este proceso de acompañamiento. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué es una pregunta poderosa? Por lo que hemos podido estudiar, por lo que hemos podido ofrecer, ¿cierto? Una pregunta poderosa en coaching, por supuesto, tiene que tener una estructura gramatical que es distinta a las preguntas que normalmente solemos hacer. Esa estructura gramatical persigue dos objetivos. Primero, que la pregunta sea totalmente abierta, es decir, que sea una invitación a conversar, que la pregunta genere un espacio para que nuestro cliente pueda expandir su conciencia. Y que si bien es cierto, a veces las personas suelen contestar con monosílabos o tener respuestas cortas, la idea es que las siguientes preguntas que se generen a partir de esa respuesta profundicen o den una amplitud acerca de lo que la persona está respondiendo. ¿De qué manera podemos hacer eso? Bueno, tenemos distintas estrategias, que son las estrategias que enseñamos, ¿cierto? En el aula virtual principalmente, y las que practicamos en los días miércoles. Podemos utilizar la plantilla de preguntas fundamentales. En el aula está esa plantilla. Y a medida que ganamos experiencia, que tenemos también sesiones en el cuerpo, por supuesto que nuestra mayor fuente será la creatividad en función del contexto. Y el segundo objetivo es que no se proyecte nuestro juicio. Cabe señalar de que es muy difícil que nosotros como seres humanos no nos hagamos una idea o tengamos un pensamiento acerca de lo que la persona nos está contando. En función de nuestro pensamiento es que hemos ido construyendo nuestra vida. Por lo tanto, si una persona nos dice algo acerca de su propia historia, seguramente esa historia va a tocar o va a tener eco en alguna parte de mi propia historia y voy a pensar algo. Entonces, si yo caigo en esa trampa de pensar, esto a mí también me ha pasado, o esto yo también lo he sentido, o esto también lo he pensado, seguramente mi pregunta va a salir con esa proyección de juicio. Por lo tanto, la sintaxis correcta de alguna forma obliga a que la pregunta de coaching sea abierta y libre de juicio. Libre de juicio entre comillas, porque en realidad es evitar el riesgo de proyectar mi propio juicio, mi propio pensamiento sobre lo que la persona me está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que podría ser una pregunta poderosa? En realidad, cualquier pregunta en coaching tiene el potencial de ser poderosa. Lo único que diferencia de las preguntas que van como de acompañamiento, esas preguntas que van como abriendo la conversación, de aquella pregunta que efectivamente dan el blanco, ¿sí? Esa pregunta que da justo en un punto en el cual la persona destapa todo su marco de creencias o de pensamientos, son estas preguntas asertivas. Por lo tanto, cualquier pregunta en coaching tiene el potencial de ser poderosa. Lo único que va a
ser distinto es cuándo y en qué momento hago esa pregunta. Ese es el factor determinante de la pregunta poderosa. En realidad, cualquier pregunta puede ser poderosa. Por ahí, antiguamente teníamos un formato que era, o decía, las 80 preguntas poderosas. Puede, ¿sí? Va a depender del momento en el cual yo haga esa pregunta para que produzca en la otra persona un descubrir, un fin de la exploración y que a través de esa pregunta la persona finalmente destape todo aquello que trae en el subconsciente. Entonces, este webinar está interesante acerca de esto porque efectivamente vamos a trabajar a lo largo de nuestra vida como coach en realizar estas preguntas poderosas que tienen esta capacidad de destapar esta olla, ¿cierto? Entendiendo que la olla es nuestro consciente que está tapando nuestro subconsciente. Entonces, de esto un poco se trata este webinar o este martes de crecimiento y darle una distinción también especial a las preguntas del tipo ¿por qué? A veces, o siempre en realidad, se dice que en coaching no se hacen preguntas del tipo ¿por qué? Y entonces entender debido a qué razón la pregunta del tipo ¿por qué? No se hace dentro de un proceso de coaching. La distinción de utilizar las preguntas del tipo ¿para qué? Entonces, vamos a ver un poco esa diferencia para que ustedes lo puedan entender de mejor manera. Y ustedes también se queden con un elemento que es crucial. Si yo pregunto por qué, me lleva a un escenario. Si yo me pregunto para qué, me lleva a otros escenarios. Ese es el propósito de esta actividad de hoy. Espero que lo podamos disfrutar y también al final una ronda de preguntas o experiencias que ustedes puedan compartir en relación a esta temática. Entonces, yo he podido entender a lo largo de mi vida, y justamente en ese webinar decía por qué llegué a estudiar coaching y en definitiva me quedé con la disciplina como parte de mi contexto de vida, que la calidad de las respuestas que yo estaba teniendo era o tenía estricta relación con la calidad de las preguntas que me estaba haciendo. En estricto rigor, si yo hago una pregunta a alguien y esa persona me responde con algo que a lo mejor no me satisface del todo, lo primero que tendría que pensar es, tal vez no estoy haciendo la pregunta correcta. En vez de atribuir la responsabilidad o atribuir el 100% de la responsabilidad a esa persona que me está respondiendo. Hay algo dentro de lo que yo estoy preguntando que no está produciendo ese nivel de satisfacción que yo quisiera tener. Entonces, lo primero que yo me tendría que cuestionar es si estoy haciendo las preguntas correctas. Desde un enfoque, digamos, así como sofista, ¿sí? Si lo llevamos al mundo de Sócrates, seguramente los sofistas utilizaban este método que era totalmente autoritario, en el sentido de que ellos tenían las explicaciones, ellos tenían los argumentos, y, y a pesar de que seguramente en la gran mayoría de los casos ellos no tenían los argumentos o no tenían esas respuestas, ellos nunca se cuestionaron si las preguntas que ellos estaban haciendo conducían a las personas a un despertar de conciencia, si conducían a las personas a reflexionar o a cuestionarse. Fíjense lo clave que tiene el método socrático, en el sentido de yo solo sé que nada sé.
Yo solo sé que nada sé. Lo primero que me tendría que cuestionar cuando yo no encuentro las, las respuestas que estoy recibiendo, ya sea de mi parte o de otra persona, lo primero que debería cuestionar es si mi pregunta está bien formulada o me está llevando a conseguir esas respuestas que yo quiero conseguir para mí o que yo quiero conseguir para el otro. Entonces, la primera reflexión que yo he tenido después de 10 años de experiencia con altos y bajos, con fracasos, con éxitos, que luego cuando me decidí a certificarme como coach, y todo este pensamiento que vino después en la profundización de hacer tantas sesiones de coaching con tantas personas distintas, cuando yo cuestionaba de que el otro no me estaba ofreciendo las respuestas que yo quería escuchar, bueno, ni un pensamiento un poco de sofista. Cuando yo realmente entendí que la calidad de la respuesta dependía, entre otros factores, ¿sí? Que está el contexto también, que es también un elemento importante, ¿sí? Pero cuando yo entendí que la calidad de la pregunta que yo estaba haciendo no era adecuada o no me llevaba a un nivel de satisfacción, entendí que tendría que hacer algún ajuste o tendría que poner más atención o tendría que utilizar otro tipo de habilidades para poder potenciar esa calidad de pregunta. Entonces, yo les recomendaría que cuando ustedes hagan una sesión de coaching, estén muy alertas, estén muy conscientes en que si la respuesta del otro es vaga, es insuficiente, carece de contenido, carece de significado, lo primero que me tendría que preguntar es, ¿qué está sucediendo conmigo? ¿Qué está sucediendo en mi escucha activa? ¿Qué está sucediendo en mi nivel de conciencia que no me permite ofrecer al otro una pregunta de mayor calibre? Eso es lo primero que yo tendría que pensar. En vez de pensar de que el otro no está viendo tal o cual cosa, o el otro a lo mejor tiene pereza o flojera en ir un poco más allá. Lo mismo, si tenemos niños pequeños, y este es un ejemplo bien interesante, cuando a un niño pequeño se le dice, oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Sí? Y ahí entramos en la razón del por qué. El niño a lo mejor no tiene esa respuesta. O a lo mejor entendió que siempre las cosas se hacen así y entonces podría responder, bueno, porque siempre lo hemos hecho así, mamá o papá. O porque he visto que las cosas se hacen de esa manera. Entonces, yo critico a lo mejor la conducta o el pensamiento de ese niño, cuando en realidad tendría que observar que la calidad de mi pregunta no es lo suficientemente buena como para poder tener una mejor calidad en la respuesta. Nuestro desafío como coaches es estar observándonos sobre de qué manera nosotros podemos ofrecer una mejor calidad de pregunta para que esa pregunta pueda ayudar, pueda realmente destrabar ese subconsciente en nuestro cliente. En función de eso, la diferencia del por qué y el para qué. Se dice en toda la literatura y lo hemos podido experimentar en la práctica, de que la pregunta del tipo ¿por qué? Si bien es cierto, ayuda en algunos casos, en la mayoría de las situaciones produce un efecto tipo rueda de hámster. Hagamos cuenta que ponen al hámster a caminar en la ruedita. El hámster va a seguir caminando en la ruedita hasta que el hámster se dé cuenta de que, oye, si me salgo en la ruedita, ya no sigo en ese sinfín, en ese bucle de pensamiento, en ese bucle de acciones.
La pregunta del tipo ¿por qué? Hace que nosotros entremos como hámster en la ruedita. Es decir, construye un ciclo vicioso en sí mismo, que se alimenta, por supuesto, de esas respuestas que a lo mejor no conducen a nada. Entonces, acá ofrezco tres distinciones o diferencias que podría implicar una pregunta del tipo ¿por qué? Versus una pregunta del tipo ¿para qué? Lo primero, que si preguntamos por qué, habitualmente nos centramos en el pasado y en buscar las causas, ¿sí? Oye, ¿por qué hiciste esto? Bueno, porque en la empresa siempre se mueve. Y la causa de esto, bueno, sepa Dios qué ha sucedido, que nadie se ha preguntado de una manera diferente o ha querido hacer las cosas de manera diferente. Acá hago eco, digamos, en un aspecto vicioso, ¿cierto? Que tiene la burocracia. Ustedes saben que a nivel organizacional, distintos autores como que han propuesto que las organizaciones tienen que tener una serie de procedimientos. En este sentido, la burocracia, ¿cierto? Que está muy determinada en el Estado, en organismos estatales como municipalidades, ministerios, etcétera. ¿Qué es lo que en el fondo el principio de la burocracia era? Un paso secuenciado de acciones que permitía resolver un dilema o un problema. Pero ¿qué sucede cuando un elemento de ese paso secuenciado no está? Hagamos cuenta que ustedes tienen que llevar un papel a una notaría. Este es un ejemplo clásico de la burocracia. Ese papel tiene que ser de alguna forma autorizado, ¿sí? Visado, ¿cierto? Por el notario. Pero ¿qué sucede si el notario no está? Bueno, algunas notarías, por supuesto, tienen un suplente, pero en la mayoría no. Entonces, el documento va quedando ahí. Tú te quedas con ese tiempo que a lo mejor necesitas para agilizar el trámite, esperando a que el notario llegue para que pueda firmar tu documento. Si nos centramos en el por qué pasa esto, podríamos llegar a determinar de que, bueno, es que el proceso está creado de esa manera. Ahora, ¿qué pasaría si nos preguntásemos para qué? La pregunta para qué es un enfoque de futuro y en descubrir un propósito o una intención, precisamente para poder ver un poco más allá de aquello que está sucediendo. Si nos preguntamos por qué, nos metemos en la ruedita del hámster, si ustedes se dan cuenta. Entonces, cada vez que nos preguntamos por qué, buscamos en nuestro pasado, buscamos una justificación que dé respuesta a ese por qué, mientras que si nos preguntamos para qué, de alguna manera expandimos nuestro nivel de conciencia mirando las oportunidades que podría generar esta situación versus aquello que justifica esa acción. Segundo, puede generar culpa, victimización o parálisis por el análisis. Cada vez que yo me pregunto por qué, encuentro una causa, encuentro algo que justifica aquello y eso puede generar culpa. Siempre hago esto y entonces, como siempre lo hago, me empiezo a demonizar yo mismo en esta conducta que he tenido. ¿Me lleva a alguna parte eso? Es de nuevo meterme a la ruedita del hámster. Mientras más lo pienso, más me justifico, mientras más justificación existe, más me puedo culpar, más me victimizo, me meto así como en una jaula, ¿sí? Y eventualmente podría esto generar una parálisis por análisis. ¿Qué pasaría si nos preguntamos para qué? Fomenta la responsabilidad, la acción y el sentido de dirección. Cuando me pregunto para qué, al ver afuera las alternativas, efectivamente me empodera
de tal manera que yo pueda responsabilizarme de aquello que estoy pensando o haciendo. Está más basado en qué es lo que voy a hacer distinto en vez de buscar una causa que justifique esa conducta. Y tercero, si nos preguntamos por qué, tiende a generar respuestas justificativas o circulares, en el sentido de que esa misma respuesta justificativa va a generar un círculo vicioso en términos de mi línea de pensamiento. Y por supuesto, si ponemos el modelo GEAR acá a operar, esa línea de pensamiento me va a llevar siempre a emociones similares. Si un pensamiento, por ejemplo, me lleva a sentir una emoción de rabia, seguramente en comportamientos o conductas similares me va a sentir rabia, frustración, enojo, ira, cólera, y eso me lleva a hacer algo, y por lo tanto me lleva a un resultado, mientras que si me pregunto para qué, esta pregunta para qué abre las posibilidades, promueve el aprendizaje y por supuesto promueve el crecimiento. Cuando yo salgo de mi zona de confort, que sería esto de preguntarme por qué y justificarme, y empiezo a buscar elementos nuevos que me permitan salir a hacer cosas diferentes, por supuesto que voy a tener un aprendizaje. Tal vez ese aprendizaje tenga un error, es decir, una nueva acción no me permita tener el resultado que yo quiero, pero no es un fracaso. Más bien, ese error es una nueva oportunidad para seguir abriendo esta situación, tomar los elementos que me sirven, potenciarlos, observar aquellos elementos que a lo mejor no me sirvieron tanto, desecharlos, y eso genera un espacio, por supuesto, de apertura. Entonces, estas son las grandes razones debido a que un coach debería evitar hacer las preguntas del tipo ¿por qué? A su cliente. Y también en nuestra propia línea de pensamiento, en nuestro propio accionar como coach. Si yo me pregunto por qué, por supuesto que me va a llevar a este bucle, es decir, a este elemento repetitivo, circular, y pensemos siempre en la rueda del hámster. Ese hámster que se mete a hacer ejercicio en su ruedita, no, está siempre en este ejercicio, digamos, que no produce gran cosa. ¿Qué podría ser diferente ese hámster? ¿Qué podrías hacer tú diferente como coach para generar estas preguntas movilizadoras para ti y para tu cliente? Entonces, la solución, deja de preguntarte por qué y comienza a hacer más preguntas del tipo ¿para qué? ¿Para qué te está pasando esto? Tomaste una decisión que te llevó a un resultado. ¿Para qué? ¿Qué elementos de esa acción me sirvieron y qué elementos no me sirvieron? Discrimina cuáles son los elementos que sí te sirvieron para algo para que tú puedas reflexionar y potenciarlos. Observa, analiza qué es lo que no resultó, deséchalos o mejóralos. Entonces, la calidad de la pregunta seguramente va a mejorar si yo me pregunto el para qué. Pero lo que hace que se revelen nuestras creencias. A veces no queremos enfrentar nuestras creencias más profundas que están bien en el fondo de nuestro subconsciente. La pregunta para qué, como es una invitación a reflexionar, como es una invitación a mirar afuera, una invitación a pensar cosas distintas, seguramente me van a llevar a observar mis creencias, algunas limitantes, algunas no tanto, que me están impidiendo u obstaculizando hacer algo. Entonces, ¿qué creencias limitantes crees o piensas que actualmente te están limitando o están obstaculizando tu accionar, tu sentir o tus pensamientos?
Si alguien lo quiere poner en el chat, bienvenido, para analizarlo después. Entonces, mis creencias hoy son una oportunidad. Es decir, si demonizamos las creencias que tenemos, ejemplo, hay que levantarse temprano o quien madruga, a Dios le ayuda, ¿cierto? Una frase popular. ¿Realmente quien se levanta primero tiene un mejor resultado? ¿Realmente si yo me levanto a las 2 o 3 de la mañana, Dios me va a ayudar? Nos tenemos que cuestionar esa creencia. Otra creencia que habitualmente existe, el trabajo duro hace que generemos más abundancia. ¿Realmente el trabajo duro hace que generemos más abundancia? Elon Musk, hoy día, con todo lo que es, ¿cierto? Eh, si trabajara el doble de horas, ¿tendría más dinero? Seguramente no. Él quizás al principio, recordemos que él es un inmigrante en Estados Unidos, llegó con una mano adelante y una mano atrás, empezó de cero el tipo, y tuvo buenas ideas y, por cierto, un factor suerte, ¿cierto? Y también el contexto, es decir, es distinto vivir en Estados Unidos que vivir en otra parte del mundo. Para quienes han tenido la oportunidad de visitar Estados Unidos, la mentalidad del gringo funciona de una manera totalmente distinta. Por cierto, no en todo Estados Unidos es así. Hay ciudades mucho más abiertas que generan una mentalidad de crecimiento, como por ejemplo California, Nueva York, Miami. Hay ciudades en Estados Unidos que como que tú sientes que la gente opera en una manera diferente. La lógica de hacer las cosas es totalmente distinta. Y claro, cuando tú estás en un contexto de apertura y obviamente no te abres a esa experiencia, bueno, te quedas como estás. Pero si estás en ese contexto y te abres a la experiencia, seguramente te van a llevar a tener una mentalidad diferente. Entonces, las creencias que yo tengo hoy día no son para demonizar. Mis creencias me han traído hasta el momento y en el tiempo que yo soy. Sin embargo, esas creencias me generan una oportunidad. Si yo las reflexiono y me pregunto, ¿para qué pienso esto? ¿Para qué siento aquello? Seguramente voy a tener una respuesta expansiva distinta si me pregunto el por qué siento esto o por qué hago este otro. Entonces, como es una oportunidad tener creencias, esto me permite creer cosas nuevas. Esto me permite aprender cosas nuevas. Esto también me permite desafiarme constantemente y, por supuesto, conquistar nuevos objetivos o los objetivos que yo me proponga. No hay que demonizar las creencias limitantes. Las creencias limitantes, bueno, son limitantes precisamente porque se autojustifican en sí mismas. Ahora, si yo me pregunto, ¿para qué tengo esta creencia? Se me abre un mundo de posibilidades. Yo hoy, ¿sí? Ahí estoy en una foto que me tomé la semana pasada. Para quien no sepa, ando viajando. ¿Sí? Ahora estoy en Madrid. Pero, ¿qué me ha llevado a estar donde estoy hoy? Me he preguntado esa pregunta un montón de veces la última semana, ¿sí? Precisamente porque estoy en un proceso de divorcio, mi segundo divorcio, y si yo me pregunto por qué estoy así, seguramente podría entrar en un sinfín de justificaciones. Y he cambiado la pregunta. ¿Para qué estoy así? ¿Qué oportunidades me trae esta nueva situación? ¿De qué manera yo me puedo desafiar para poder abrirme a una nueva mentalidad? Entonces, esto me está permitiendo hacerme cargo de mis propios pensamientos.
La pregunta del tipo ¿por qué? Como me pone en una posición de víctima, no me permite hacerme cargo, no me permite hacerme responsable de mis pensamientos y de mis emociones. Mientras que cuando me pregunto para qué me está pasando esto, por supuesto que tengo un sinfín de oportunidades que yo quiero tener para mí. Eso me lleva a responsabilizarme de mis propios pensamientos, de mis propias acciones y, por supuesto, de mis propias emociones. También tomando acción, ¿sí? Es decir, no saco nada con ver las oportunidades que están ahí afuera si no voy a ir por ellas. Entonces, tomar acción para lograr el objetivo que quiero, para poder vivir de mi propósito. Si yo no tomo acción, por más que desee una situación nueva, esa situación no va a venir. Por más que yo me ponga a orar al Señor, a Dios, Jehová, qué sé yo, el nombre que ustedes tengan para esta energía superior, por más que ustedes le pidan, si ustedes no hacen algo para poder cambiar esa situación no va a cambiar. En la medida que ustedes empiecen a hacer cosas nuevas, a responsabilizarse por sus acciones, pensamientos y emociones, por supuesto que se va a generar una energía expansiva que voy a tener otros resultados. Y esos resultados me van a llevar a tomar otras decisiones y otras acciones que nuevamente va a producir un efecto virtuoso. A diferencia del por qué, que es vicioso, el para qué me permite tener un ciclo virtuoso expansivo todas las veces. Entonces, ya que estamos todos en esto de ser coaches, ¿te gustaría tomar el control de tus creencias y lograr tus objetivos? Si pensamos en esta pregunta, que tiene un contexto mucho más amplio de que habitualmente podríamos decir, ok, sí, me gustaría. O sea, me gustaría cambiar mi contexto, me gustaría tener quizás un pensamiento de abundancia, me gustaría quizás ser abundante, ¿cierto? La pregunta que cabe a continuación, ¿para qué es que tú quieres hacer eso? ¿Para qué quieres sentir eso? ¿Para qué quieres obtener esto? ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Y qué estás dispuesto a hacer hoy para lograrlo? Entonces, un coach que logra interiorizar, reflexionar acerca de esto, por supuesto, va a tener para el futuro una serie de hábitos que permita reflexionar de manera constante y analizar para poder tomar las mejores decisiones en función de tu propio desarrollo personal. También aprender sistemáticamente de los errores. Los errores no son fracasos, son oportunidades. Si yo logro entender de que, por supuesto, hago una acción y tengo un error, si yo veo ese error como una oportunidad, se van a abrir posibilidades. Si yo me empiezo a justificar, si yo empiezo a colocarme pequeñito y verme como una víctima frente a mis propias decisiones o circunstancias, por supuesto me voy a meter en este bucle, voy a ser la ratita en esa rueda. Tengo una metodología para incrementar mi propio liderazgo personal y profesional. Y además tengo una estructura que puede ser multiplicable para poder acompañar a otros en sus propios procesos de aprendizaje. Y finalmente, teniendo todo esto claro, por supuesto que me permite crear o expandir un negocio digital con alta proyección y crecimiento. Gracias por la participación de hoy. Es muy importante que tomes acción y la frase que me marca, ¿sí? O me ha marcado los últimos años es más vale hecho que perfecto. Acá ya se abre la ronda de preguntas o experiencias que ustedes quieran comentar. Todo es bienvenido en esta oportunidad de crecimiento que hemos tenido el día de hoy. Bienvenido Gabriel, ¿cómo estás?
Por ahí en el chat dice, buena clase, profe. Gracias. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Alfredo. Yo creo que, bueno, haciendo un comentario de lo que estuviste hablando en el webinar hoy, es que la pregunta para qué da como una continuidad, tanto de pensamiento como de acción, ¿no? Y es muy importante si lo llamamos en el nivel de coach, no quedarnos encerrados, encajonados allí con el coach sin saber qué vamos a hacer, ahora que le pregunto, sino que tengamos esa posibilidad de seguir adelante. Y si lo tomamos a nivel personal, la pregunta para qué pues, nos puede dar esa fuerza y abrir la mente como para encontrar la respuesta correcta a una situación. Ok. Gracias. Gracias. Hola, buenas noches. Hola, Juan hola. Manuel, Silvia. a mí me gustó cómo lo planteaste, porque la verdad que no me lo había planteado así, que finalmente como en nuestro rol de coach, si no nos está satisfaciendo la respuesta del coachee, cuestionarnos si estamos haciendo las preguntas correctas o adecuadas para el rol de coach que estamos ejerciendo. Entonces, me pareció súper importante e interesante esa mirada porque no me lo había planteado así en realidad. Ok, excelente. Sí. Eso es lo que hace el coaching, ¿cierto? Expandir. Sí, buenísimo. Preguntas, dudas, experiencia, todo vale en estas sesiones de martes de crecimiento. Hola, buenas noches. Hola, Juan Manuel. Hola, Gabriel. Un placer estar por aquí. Sí, entré unos minutos después, pero digamos, le agarré el hilo a tu explicación y eso me puso a pensar en algo. No te quejes de la respuesta que te den. Haz el análisis de la calidad de pregunta que estás haciendo. Estás en un proceso de coaching y lanzas una pregunta y tu coach te responde, tú dices, ya va, pero ¿qué pasó si esta no es la respuesta? Tú tienes que, de una manera muy hábil, en ti decir, ya va, espérate, la pregunta no va por ahí. Eso por un lado. Y lo otro, quieres hacer buenas preguntas, necesitas tener escucha activa y silencio productivo. ¿Cómo combino yo esto? Con tu permiso, Claro, lanzo la pregunta y guardo un silencio de unos segundos para que sucedan dos cosas. La primera, que el coachee escuche bien la pregunta, la internalice. Y lo segundo es que cuando responda, no es que inmediatamente le voy a formular la siguiente pregunta, sino que también hago ese silencio productivo para que él escuche su respuesta y la vaya internalizando. En la medida que esa danza de pregunta y respuesta en la conversación del coaching se vaya dando, todo va a ir fluyendo de una mejor manera. E indudablemente lo que tú presentaste, el por qué hay que sacarlo de nuestro ADN cuando estamos haciendo coaching. Lo que pasa es que hay algo real. Desde que somos pequeños, siempre preguntamos por qué. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal cosa? Inclusive cuando estamos en las organizaciones preguntamos ¿por qué?
Entonces, cuando entramos ahora en un mundo del coaching donde dice, sustituye el porqué que te lleva al pasado y te lleva, tú lo llamas el bucle de permanente, yo lo llamo el loco 8, o sea, das vueltas en el mismo sitio y no sales de ahí. Entonces tienes que romper el bucle usando el para qué. Y como tú bien lo has expresado, el para qué expande, se compromete y te lleva a la acción siempre. Por ejemplo, ¿para qué quieres hacer coaching? ¿Para qué quieres hacer la pregunta? ¿Para qué quieres lograr tu propósito? ¿Para qué te sucede lo que te sucede? Y para cerrar, hay algo interesante. Cuando formulas una pregunta con el para qué, y tu coachee puede reaccionar de varias maneras, pero una es que te dice, oye, no comprendo lo que me estás diciendo. Mis amigos, créanlo, esa es la pregunta clave. Esa es la pregunta que va a movilizar a tu coachee. Solo que por sus propias creencias, sus propios bloqueos, sus propios paradigmas, se está escudando de aceptar la realidad de la transformación que se puede llevar y que los va a encaminar hacia la acción para generar los resultados. Creo que ese es mi pequeño aporte de todo lo que tú has conversado. Excelente, muchas gracias. No sé si Evelyn estaba hablando antes de... ¿Querías hacer alguna pregunta? Que en las sesiones de coaching que tú tienes como... Yo nunca estoy aprendiendo, no soy coach aún, nunca he tenido una sesión. Estoy escuchándolo a ustedes que ya tienen más experiencia, pero me imagino que cuando te está hablando la persona, claro, hay una escucha activa, pero tú vas preguntando de acuerdo a estas palabras, a estas preguntas más abiertas, de acuerdo a lo que ella te vaya hablando. O sea, como que al final no hay preguntas establecidas, sino que hay como, creo yo, así como pregunta, no pregunta cerrada, no el por qué, sino que el para qué es lo que quieres, qué es lo que a mí me ha quedado. Y ahí la persona como que un poco se va explayando, es como una conversación con amigas, creo yo. Cuando tú vas explorando un poco más, ¿es así? Les pregunto a ustedes que tienen así como más experiencia, porque Tal cual. Y también es como una conversación consigo mismo, solamente que lo estás haciendo a través de otro. Ese otro es el coach. El coach plantea una conversación del tipo espejo, es decir, ayudar a que la persona, tal como dice Gabriel, primero se escuche, primero reflexione qué es lo que se le está preguntando, luego que al responder, que esa persona también pueda reflexionar en su propia respuesta. A veces estamos tan acostumbrados a dar respuestas así como inmediatas o automáticas que ni siquiera estamos escuchando lo que estamos diciendo, que a lo mejor eso que estamos diciendo está de forma incoherente con lo que realmente sentimos o con lo que realmente pensamos. Entonces, ese silencio productivo que habla Gabriel es precisamente hacer ese elemento de conexión para que la persona pueda, ok, estoy respondiendo esto está siendo coherente con lo que yo pienso y con lo que yo siento. Entonces, finalmente, la conversación de coaching, claro, es una conversación de espejo, solamente es que el coach hace como un elemento catalizador de este proceso reflexivo del cliente. Y por cierto, en algunas oportunidades, obviamente, el coach desafía, ¿cierto? Algunas otras veces también empuja fuera de su zona cómoda. Nadie quiere sentirse incómodo frente a algo, pero es precisamente esa incomodidad la que permite ese pensamiento expansivo. Cuando yo me veo en una situación que a lo mejor no sé bien qué hacer, es la mejor forma para yo aprender algo nuevo.
Excelente. Yo creo ahí que como decía Evelyn, que casi como una conversación entre amigas, sí y no, porque a veces uno, cuando está con amigos, y me ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado, que a veces uno está, antes de que terminen de responderle, está ya como partiendo, y ahí tiene mucho que ver lo que dice también Gabriel con esta escucha activa y esta pausa, porque a veces uno parte como respondiendo antes de, y la persona termina diciendo, oye, pero déjame terminar, porque eso suele ocurrir en las conversaciones de amigos o de repente tribal. Entonces, acá tenemos que ser mucho más reflexivos, mucho más conscientes del proceso en el que estamos, tanto como escucha activa y con las preguntas que hacemos. Súper. Oye, y para poder, a ustedes que son coach, ponte tú, no sé, pues como para empezar a practicar, ¿uno puede coachear a las amigas? Bueno, como elemento práctico a lo mejor sí, pero la verdad es que todos los códigos de ética de todas las organizaciones de coaching dice de forma muy clara de que no es recomendable hacer procesos o sesiones de coaching a personas que estén directamente ligadas hacia ti, es decir, tus padres, tus parejas, tus hijos, tus mejores amigos, tus colegas de trabajo, porque tú ya te has generado de alguna manera una serie de creencias o juicios en relación a cómo son estas personas, a cómo sienten, a cómo hacen las cosas. Y entonces, hay veces que si yo le hago una sesión de coaching a un amigo, inevitablemente mi juicio se va a proyectar. Pero como elemento práctico para que tú puedas observar qué es lo que estás preguntando, de qué manera lo estás haciendo, seguramente sí te podría ayudar como este elemento práctico, digamos, si es que tú estás, digamos, consciente de que eventualmente tu juicio te puede nublar frente a la pregunta que tú puedes hacer. Ya, me quedó claro. Y Silvia y Gabriel, que ya son coach, ¿nunca han coacheado a algún amigo o a alguien así como cercano, como para ayudarle un poco? Oye, escuchándolos, yo tengo una frase que uso desde hace muchísimos años. Yo tengo bastantes años, así como Juan Manuel, en este mundo del coaching. Y yo tengo esta frase mía, no se la digo al coachee, pero la manejo yo. El coach nunca es amigo del coachee. El coach es el profesional que te acompaña. ¿Okay? Entonces, eso permite tener una frontera profesional importante. Yo te acompaño, no me involucro. Fíjate tú. O sea, yo te acompaño que logres tu resultado, pero no me involucro porque quien es responsable de lograr el resultado eres tú como coach. Mi responsabilidad es la conversación de alto nivel, con buenas preguntas, que te hagan sentido a ti como coach y no que me hagan sentido a mí. No sé si me comprende cuando digo que le haga sentido al otro, porque o sea, a veces uno cree que, oye, esta es la super pregunta que tengo que hacer, pero realmente la super pregunta es para mí, no para el coachee. Tienes que hacerle la pregunta. Ahora, Evelyn, tu pregunta de ¿has coachado amigos y todo? No estaba practicando, sí. Yo tengo una anécdota con Juan Manuel, precisamente, que ahí fue donde nos conocimos, y por eso somos tan buenos amigos de hace tantos años. Hace más de 10 años hicimos una primera práctica, estamos en la IAC, en la International Association Coaching, y por casualidad de la vida, o porque el universo conspiró así, coincidimos ambos para hacer una primera práctica de coaching usando las maestrías de la IAC. Y yo recuerdo que le hice la pregunta, ¿qué sientes que escuchas
con esto que te estoy preguntando. Y él se quedó así como, wow, no entiendo, o sea, la pregunta, fue la pregunta, porque él no se esperaba una pregunta combinada de ese tipo. O sea, ¿por qué hago referencia a esto? Porque indudablemente con los amigos, es lo que dice Juan Manuel, ya tienes un sesgo, ya los conoces, y entonces hacen la pregunta direccionada a satisfacer lo que tu amigo quiere escuchar, más que de movilizarlo a la acción de lo que tiene que hacer, es decir, sacarlo de la zona de confort. Y eso es lo que hace el coaching finalmente. Logras objetivos, te empodero y te saco de tu zona de confort para que seas capaz de accionar cuando ya el coach no te esté acompañando. Wow, de ahí después puede salir un webinar de hablar de muchas cosas de esto, pero forma parte de todo esto. Gracias, Gabriel. Sí, gracias a todos los que participaron hoy día. Ya estamos dando término a la sesión. Los esperamos el próximo martes con otro tema, con otra exposición. Y bueno, de acá no paramos hasta diciembre. Bueno, Un gran abrazo para todos. Gracias, buenas noches. Chao, chao. Gracias, Gabriel.